Muchas gracias. La campana con Marcela La Cortés y William Loaiza Amador en este viernes 7 de agosto. Qué mejor que uno de los folcloristas colombianos más internacional que tenemos los centro vallecaucanos, Diego Fernando Santa Coloma. Ha gastado ya por lo menos 3 pasaportes recorriendo todas estas naciones, llevando nuestro talento, llevando las raíces ancestrales. Tomó la decisión de habitar el corregimiento de San Rafael, que queda aquí en el centro del departamento del Valle del Cauca. Y le hemos pedido que nos acompañe unos minutos aquí en la campana para hablar de él, para hablar de ese folclore, para hablar acerca de ese trabajo que ha venido haciendo a lo largo de 28 años. Pues Diego Fernando, una feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros en la campana. Buenas noches, William. Muchas gracias por invitarme a tu programa, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo que a los 16 años usted tomó la determinación de irse por la música? Bueno, eso es una historia, hombre, una historia bien larga. Se remonta, bueno, por ahí la década de los 80 más o menos. Cuando yo estaba muchacho, 12 años, empecé a tomar clases de guitarra con una hermana que tengo. Empezamos a trabajar las cuerdas, a conocer los bambucos, los pasillos, todo este cuento de la música colombiana. Ya con el traspasar del tiempo, me fui enamorando del folclore y la música andina, sobre todo. En este caminar por la música andina y esto es más que eso, es una poesía, es un sueño. Conocí muchas personas valiosas en mi vida, muchas personas que me orientaron a este camino y me enseñaron lo poquito que sé y he compartido con mis estudiantes a lo largo de tantos años en la docencia ejercida aquí en Tuluá. Oye, extraordinario, pero también usted fue alumno del maestro Héctor Cedeño. Sí, yo tomé clases con el maestro Cedeño, con mucho respeto y mucho honor y orgullo tomé algunas clases con el maestro Cedeño cuando estaba pues muy muchacho. ¿Y allí qué aprendió? Uy, aprendí bastante, aprendí sobre todo, más que la parte técnica, teórica y física, aprendí el amor por la música y sobre todo por el folclore y la música colombiana. ¿Y la disciplina? La disciplina que se requiere con obviamente, la los músicos, ¿cierto? Es vital. Bueno, 28 años, porque es que también le hemos reconocido el trabajo que ha hecho, lo vimos en Barragán, lo hemos visto en Monteloro, lo hemos visto en San Rafael, lo hemos visto en todas estas zonas, llevando su folclore, enseñando, también docente en la institución educativa Julia Restrepo, un trabajo extraordinario que le reconocen no solamente los estudiantes, sino también sus compañeros. Bueno, sí, eso ha sido una labor hermosa. Con el Departamento de Arte y Cultura hace ya por lo menos 10 años, de pronto un poco más, tomamos unos proyectos culturales en la zona rural de Tuluá. Eso se llaman extensiones rurales. ¿Por qué? Porque fueron unos años donde no existía sino la violencia y una problemática social tremenda en la zona rural tulueña, en la montaña, y nadie se atrevía a ir, nadie se atrevía a hacer nada. Y estos proyectos fueron madurados por algunos gestores culturales. En la época, el director de Arte y Cultura, el apoyo de la administración municipal en esa época, y se pudieron gestar los proyectos en la zona rural. Entonces, somos muy poquitos los llamados y más poquitos los elegidos. Muy pocos empezamos con esos proyectos de extensiones rurales y me quedé solo. Fui el único que subió porque era muy complicada la zona rural, las vías, las carreteras, los aguaceros, las caídas, pero el problema mayor era pues el conflicto que se estaba viviendo en la montaña. Pero aún así llegamos a corregimientos como Barragán, Puerto Frazada, Monteloro, muchos años. La Marina. Sí, La Marina también, La Moralia, San Rafael, todas estas extensiones rurales. Se hicieron proyectos, programas de ensambles. Mi función era sacar a esos niños de esa monotonía que viven en el campo con tantos problemas, tantas dificultades y mostrarles un poquito otra cara sobre el folclore, la música. Les llevé música colombiana, música andina. Ellos se fueron enamorando de esto y conformé muchos grupos. En Barragán conformé grupos, en La Marina, en Monteloro, grupos hermosísimos de jóvenes que ellos representaban sus instituciones en diferentes eventos y actividades.
Pero antes de este tipo de trabajo ya había hecho un recorrido bien amplio por todo el continente. No, claro, uy, sí, claro, hace muchos años empecé esto. Este recorrido empecé a hacerlo con diferentes grupos, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, grupos en Chile, en el Ecuador, también con grupos en el Perú. Y aquí en Colombia también con muchos grupos. En Colombia estuve con el grupo Raimi, un grupo que nace en Pasto y se comercializa en Cali, donde tuvimos mucho reconocimiento y tuvimos también premios nacionales. Bueno, el grupo Candamo, también una serie de actividades que ha cumplido usted con diferentes agrupaciones, no solamente aquí en Colombia, aquí en Tuluá, sino en diferentes naciones. Claro. Hombre, y ahora que me dices, William, sobre el grupo Candamo, me trae unos recuerdos bien bonitos. Yo llegaba del Ecuador y me establecí nuevamente en Tuluá. Y acá me encontré con grandes amigos de la música. El maestro Eber Zapata, Jairo Cobo, Carlos Varela, grandes músicos de mucha trayectoria y formamos este proyecto muy hermoso que fue el Grupo Candamo, donde tuvimos un centro cultural e hicimos muchas cosas. Y bueno, pasaron los años, igual cada cual tomó su rumbo y hasta ahí llegó el proyecto. Después tomamos otro que se llamó Taquimanta, con algunos compañeros también del municipio, Juan Carlos Zavala, un amigo de música de muchos años. Y actualmente pues estamos con el Grupo Callari de la Universidad del Valle, un grupo que nace hace como 20 años atrás y lo hemos mantenido de una u otra manera con mucho esfuerzo, pero todavía está y es la cara visible de la Universidad del Valle a nivel musical aquí en Tuluá. Y por supuesto tenemos un proyecto nuevo. Digo nuevo porque estamos incursionando en unas tendencias muy nuevas, pero el grupo nace hace 10 años, que es el grupo Palo Mestizo, con músicos de amplia trayectoria del municipio y algunos músicos también de Cali. Tenemos un proyecto genial con Palo Mestizo, tenemos giras internacionales, tenemos varias giras nacionales, tenemos unas producciones muy buenas y muy aceptadas, siendo exponentes en grandes festivales nacionales, como en el Festival Mono Núñez, el Festival Bandola, donde somos muy bien llegados, nos quieren mucho y nuestra música es muy apetecida en el Festival Bandola de Sevilla. Bueno, además de haber aprendido la ejecución de los instrumentos, aprendió la construcción, es un luthier. Sí, claro, esto es otra historia bien larga. Yo estaba radicado en la ciudad de Santiago de Chile, por supuesto, haciendo música también. Y conocí una persona muy valiosa en mi vida, el maestro Isaac Snaihamak, un maestro cochabambeño en Bolivia, donde llegué y me acogió como un padrino, si se podría decir así. Me enseñó a construir, me enseñó técnicas, me enseñó muchas cosas referentes a la ancestralidad de esto, ¿no? No son solamente instrumentos o ritmos folclóricos. Esto es un universo, es una historia, es una cosa muy diferente a los otros géneros, porque esta es la historia de la Pachamama, la historia del universo, de la vida misma. Cada instrumento tiene su historia y cada canción también tiene sus seguidores, cada canción tiene su espíritu. Por ejemplo, sí, hay unas interpretaciones que usted hace con la zampoña, por ejemplo, el Cóndor Pasa. Claro, no, ahí de hecho, William, hay miles de obras muy bien hechas para zampoñas, para quenas, para charangos. De igual manera hay otras obras que se pueden fusionar o se pueden adaptar con este tipo de instrumentos. De hecho, te decía, con Palo Mestizo hemos incursionado en diferentes ritmos. Nos atrevimos a hacer porros y cumbias con instrumentos folclóricos. Ahora vamos a mostrarte el guito de lo que hacemos. Sí. Y dirán, pero ¿cómo hacen porros con zampoñas y quenas? Claro que se puede. Nadie había dicho lo contrario. Genial. Y esta noche el maestro Diego Fernando Santa Coloma nos deja escuchar en su interpretación el Cóndor Pasa con esa zampoña que usted mismo ha construido. Sí, algunos instrumentos los he construido. Lo difícil es conseguir el material. Este tipo de material, esto es un carrizo especial. La gente pensará que yo lo traigo de allá, de la montaña. No, este tipo de carrizo nace solo en Asia y en una parte de los Andes. Aquí no existe este tipo de carrizo. Esto se llama Alto Beni o Zongo.
Es un carrizo especial. A la cámara, es un carrizo especial donde la afinación es perfecta, se puede trabajar muy bien, la acústica es mejor. Entonces es un material que es resistente y es apto para hacer este tipo de instrumentos. No hay forma de conseguir este tipo de material acá. Entonces yo viajo hasta el Ecuador, he viajado hasta el Perú, traigo el material y construyo los instrumentos. En el caso de las quenas, sí lo fabrico algunas con bambú nacional, bambú japonés, de la región o de climas más templados. Este instrumento, como pueden ver, pertenece a la familia de las zampoñas. La zampoña es un instrumento precolombino. En esta afinación de esta forma tiene un origen colonial. Es un origen bien bonito y bien curioso, porque este instrumento, cuando llegaron los conquistadores españoles, ya existían. Y los instrumentos para nuestras comunidades indígenas como la zampoña, las quenas, las hulahulas, los bombos, legüeros y todo esto, eran instrumentos sagrados, ancestrales. Eran para ellos hacer ceremonias de agradecimiento a sus dioses en las cosechas. Eran cosas muy especiales. Hoy en día, lastimosamente, pues yo pienso que es falta de cultura. La gente no le da la seriedad del caso a estos instrumentos, y mucho menos a la música andina, música colombiana, a la música folclórica. Por la llegada de nuevas tendencias y siempre se habitúan en lo comercial, en lo que dé plata. Lo que no da plata no sirve, y es el peor error que tiene el ser humano, porque es que la cultura no tiene precio, el folclor menos. Un pueblo sin folclor no existe. Tiene valor, pero no tiene precio. Exactamente, es tan valioso que no podemos ponerle precio. Sí. Yo siempre le digo a mis estudiantes, un pueblo sin folclor es un pueblo que no tiene pasado. Y un pueblo sin pasado no existe, está perdido en el tiempo, es una colonia. Por eso esta noche usted nos va a dejar deleitar con su interpretación El Cóndor Pasa, el maestro Diego Fernando Santa Coloma. Bueno, vamos a interpretar El Cóndor. Pues muy bien, esta noche el folclorista tulueño más internacional que tenemos, Diego Fernando Santa Coloma, acompañándonos en La Campana. Este mensaje, ya regresamos. Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria, seguimos elaborando fuerte, con todos los protocolos de seguridad, para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces. Para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela El Trébol, queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa.
Panela El Trébol. Ponle mucha panela a tus días. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. La campana del maestro Diego Fernando Santa Coloma, hoy acompañándonos en este viernes. Bueno, usted ha recorrido Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia. De todas esas naciones ha aprendido algo y usted ha enseñado algo. Claro, William, de todas se aprende un poquito. Lo importante es aprender lo mejor. Dentro de ese aprendizaje hay una palabra que es clave: el respeto y la disciplina. Y el amor, obviamente. Donde vayas siempre tienes que aprender lo mejor y aportar un poquito de lo que sabes para poder aprender, porque son países con culturas muy diferentes, su folclore es diferente, pero siempre he pensado en algo y lo comparto con mis compañeros de música, mis compañeros de ideología política y musical. América es una sola. América es una, simplemente les pusieron fronteras y les cambiaron los nombres para dividirnos por razones no más que políticas e intereses económicos, pero América es una sola, la América de Bolívar, de nuestro libertador. Y antes de nuestro libertador y la llegada de los españoles era la América de Viracocha, el dios Inca, es una sola. Yo me lo encontré a usted por allá en el mes de diciembre y ya me estaba anunciando, incluso ya tenía los proyectos de irse para Europa, donde reside su hermana. Ay, sí, William, es una historia un poquito, no triste ni nostálgica, hay que ser realista. Sí, tenía un viaje con mi esposa para, decimos que el viejo continente, pero realmente América es más viejo que Europa. Venga, pero permítame, hago un paréntesis, porque su esposa además es docente de danza folclórica, sí. Es docente de baile. Sí, mi esposa es excelente, es una excelente docente de danza contemporánea, es muy buena en el tango, es profesora de tango y bueno, muchos géneros, es profesora de danza, claro. Trabajó conmigo, de hecho, en la Casa de la Cultura y ahí la conocí. Desarrollamos proyectos juntos y hoy tenemos un hogar hermoso. Bueno, entonces estaba continuando con la historia que con ella ya tenía el proyecto de irse para Europa. Sí, claro, nosotros teníamos un proyecto muy, no digo que ambicioso, un proyecto muy lucrativo, no tanto en lo económico, sino en lo cultural y en lo que hacemos, llevar nuestro folclore, nuestra cultura a otras partes. Teníamos ya el proyecto hecho, ya empezábamos las giras, todo armado, porque pues mi hermana vive en Suiza, ya teníamos los grupos, teníamos todo conformado para las giras y faltando 2 días antes del viaje teníamos las maletas listas y la aerolínea nos canceló el vuelo por la llegada de la pandemia, ¿no? Empezaron a haber los primeros positivos de coronavirus en el país, cerraron aeropuertos, cancelaron vuelos, etcétera. Entonces no quisimos quedarnos aquí en la ciudad. Como te digo, William, nuestro pensamiento con respecto a la vida es muy diferente a la sociedad de consumo. No es que seamos desadaptados, sino que creemos que la vida es diferente, el punto de vista que tenemos sobre la vida es diferente. Decidimos irnos para una finca que tenemos en la zona rural de Tuluá, en el Alto de San Rafael, en la vereda Tibolí. Construimos una cabaña, ella y yo construimos una cabaña. Ah, qué bueno, ustedes mismos con sus manos. Construimos una cabaña en madera, eso obviamente. Es muy romántico, además muy hermoso, pa. Sí, y estamos allá en contacto con la naturaleza, donde estamos felices mientras pasa todo este problema, esta crisis.
y estamos de la mano con la Pachamama, ya estamos sembrando, estamos haciendo nuestros rituales, nuestras cosas y ejerciendo pues nuestra ideología. No, con respecto a la imagínense, vida. qué hermosura estar interpretando las canciones, construyendo instrumentos y también sembrando y cosechando, por supuesto. ¿Ah? Es sentir. Te cuento una historia, William. Yo tengo algunos amigos dentro de todo este caminar, tantos años en la música andina, países, estuve en la Amazonía, etcétera. He dejado amigos, muchos amigos, muy buenos amigos, pero un gran amigo mío en Ecuador me dijo alguna vez, me dijo, Diego, en este caminar de la música andina y de la ancestralidad, los amigos no existen. Entonces yo lo miré porque era un gran amigo mío de música, donde le compartí muchos escenarios. Le dije, ¿cómo así que no existen? Toro sentado le decíamos de apodo, porque él es un indio tabaleño, es un indígena. Y me dijo, no, en la música y en este camino hay algo mucho más grande que la amistad. Todos somos hermanos, hijos de la tierra. Somos huayquicunas o machicunas, que significa hermano en lengua quechua. Y eso me abrió como el chakra, como decimos, y me puso a pensar muchas cosas. Y yo hoy en día creo en eso y entendí lo que me quiso decir, porque es que la madre tierra no hizo amigos, hizo hermanos. Bueno, maestro Diego Fernando Santa Coloma, y la historia de la quena que estamos compartiendo esta noche en La Campana. Bueno, sí, William, las quenas son esos instrumentos que son hechos de caña o vaciados en madera con una afinación específica. De igual manera son cromáticos, totalmente cromáticas las quenas. Ese instrumento es maravilloso. Tiene 3 octavas, una cuarta octava, la mitad de la escala es armónica. Y la historia es bien característica. Esto nace por ahí en el reinado del emperador Pachacute, que es una historia, es una cronología, es una mezcla de mitología e historia, porque así se manejaba la historia inca. Dicen que en la era del jaguar, que fue la era dorada del Inca, cuando el emperador Pachacútec reformó el mundo conocido, que era Cusco, la capital estado de todas estas culturas, en el Tihuantinsuyo, empezó a esparcirse por toda América, desde Salta, Argentina, hasta Colombia. Ellos estuvieron aquí hasta el Cauca, el imperio inca. Empezó a llamar sus guerreros de todas partes del Cusco, y aquí nace la historia de la quena. Dicen de que había un guerrero que acudió al llamado de su emperador para ir a combatir, y él vivía con su esposa, y le dijo a su esposa que solo se iba a demorar 60 lunas, mientras él salía a responder al llamado de su emperador, a engrosar su ejército para hacer sus conquistas. Este guerrero combatió con muchas culturas hacia el sur, en Bolivia, con los coyaguas y los cabanas, aymaras, que eran las culturas que habitaban el altiplano en Bolivia, y hacia el otro lado, hacia el norte para el Perú, el Ecuador, ¿no? Los imbaburas y los imbayas. Cuando él regresó de todas estas batallas al Cusco, se encontró que su esposa ya estaba muerta. No la encontró viva. Ella murió de pena moral porque no se demoró 60 lunas, se demoró 600 lunas, dice la leyenda. Entonces, él en su dolor, él fue y escarbó donde estaba enterrada su esposa, y solamente encontró unos cuantos huesos. Entonces él tomó uno de los huesos, era un fémur, ya estaba vacío, corroído por el tiempo, el polvo, el terreno árido del desierto cusqueño, y lo levantó, ese hueso, maldiciendo al dios Viracocha y a Inti, que era el dios del sol, por la calamidad que había vivido. En ese momento llegó un viento que lo refrescó, que fue el padre de los vientos. Entonces, cuando el viento entró por el hueso, que era vacío, tuvo un sonido característico y él pensó que era su esposa que le estaba hablando. Entonces, para hablar mejor con su esposa, le construyó esto a ese hueso, que esto se llama chanfle, es una embocadura. De ahí le hizo un hoyito, le hizo el otro, le hizo el otro, le hizo el otro, hasta que podía ya interpretar la quena, y él murió feliz. Él decía que por medio de la quena, de este instrumento, se comunicaba con su esposa, todos los días hablaba con ella. Esa es la historia ancestral de la quena, ¿no? Es la leyenda. Y con esa quena nos interpreta la quimba, que es un son sureño. Ah, bueno, ok. ¿Interpreto este o este? Bueno, voy a interpretar este, que este tiene un sonido
un poco más opaco. Esto es un quenacho, es una quena, pero un poco más robusto el sonido. Voy a interpretarles una canción peruana que se llama Urubamba. El Valle del Urubamba está abajo de la ciudad de Machu Picchu. Es en honor al Valle del Urubamba. Y dice así. Oiga, qué maravilla el maestro Diego Fernando Santa Coloma acompañándonos esta noche en La Campana. Este mensaje, ya regresamos. Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria, seguimos laborando fuerte, con todos los protocolos de seguridad, para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces, para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela El Trébol queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa. Panela El Trébol. Ponle mucha panela a tus días. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Además, el maestro Diego Fernando Santa Coloma, que nos está acompañando esta noche, nuestras lenguas ancestrales también van con él y la está de alguna manera representando y la está defendiendo en todos los sitios, maestro. Sí, yo pienso que antes de aprender inglés, francés o cualquier otro idioma, deberíamos de aprender primero los dialectos ancestrales de nuestras comunidades indígenas, que son muchos y muy amplios. Y muy bonitos además. Pero maestro, y además lo que hemos mencionado, todos los instrumentos musicales los interpreta. Aquí tenemos también el charango. Sí, este es el charango. Voy a tocarles algo para que más o menos sepan cómo suena este instrumento tan chiquito. Esto es un charango. ¿Ese lo fabricó usted también? ¿Cómo? ¿Lo fabricó también usted? No, este lo traje yo de Bolivia, pero pues se pueden fabricar. Lo que tenemos que tener es una herramienta específica, muy compleja para hacerlos. Y esto dice así.
No, maravilloso. Maestro, muchísimas gracias de nuevo por estar compartiendo su talento con toda la comunidad, no solamente del Valle del Cauca, sino de Colombia y del mundo, y hasta donde llega esta señal de CNS, y por supuesto por estar llevando esa orientación a los estudiantes, que esperamos que durante esta temporada también continúe con lo mismo, y por supuesto por estar con nosotros en la campana. No, hombre, William, gracias a ti y a todos ustedes, el equipo de producción, por esta invitación y darle este espacio al folclore, a la cultura y a la música colombiana y a la música andina. Muy bien, ese maestro, ¿y en qué parte lo pueden ubicar? ¿Un teléfono o redes sociales, maestro? Bueno, en este momento, como te digo, estoy en las montañas, en mi Facebook, o me pueden llamar a mi celular. Sí, el número de celular. El número es 317-817-7065. ¿Y el Facebook? En el Facebook, Diego Fernando Santa Coloma, así me encuentran, sencillito. Hay unas fotos por allá bien extrañas. Bueno, bien, muchas gracias. Recordemos que el que no está aquí en la campana es porque no existe. Y lo dejamos con un ensamble de Palo Mestizo. Claro que sí. Y la historia de esta canción. Claro, es un reto que hicimos con el grupo Palo Mestizo, el ensamble. Hicimos una fusión. Estamos haciendo porros, cumbias, cantidad de géneros latinoamericanos, pero con instrumentos andinos. Luego la sonoridad es un poco diferente porque cambiamos muchos metales por maderas, por cañas, y el sonido es característico. Y bueno, ya ustedes juzgarán más o menos cómo suena eso. Maestro, de nuevo muchas gracias. No, gracias a ustedes, y gracias a ti, William. Diego Fernando Santa Coloma, les decimos muchas gracias. Y el próximo lunes volveremos aquí en La Campana. Feliz noche.